Vamos a compartir la palabra del Señor que siempre nos deja y que es una palabra para edificarnos, para nosotros como iglesia. Hoy para Leo que toma el mensaje, el título es, y para los que toman nota, la llave del contentamiento. Contentamiento. Una preocupación que ocupa gran parte de la vida del hombre es la de poseer más y más, con miras a sentirse seguro para la vida presente y futura. Gente que está queriendo asegurar el futuro a través de los bienes. Curiosamente, se ve que entre más se tiene, más se quiere. Y cada vez que cree uno que ya encontró el nivel de satisfacción, aparece una nueva escala de insatisfacción. Y así se va pasando toda la vida, tratando de llegar a un punto de equilibrio en donde las necesidades se ven plenamente cubiertas con activos. Pero eso nunca pasa. Los bienes materiales jamás van a llegar a satisfacer a cabalidad a una persona. Y aunque en ocasiones se tenga un grado de regocijo aparentemente completo, hay una frase que dice que el dinero no hace la felicidad, pero nos va dando alegrías todos los días. O genera una sensación bastante parecida. Muy rápidamente se desvanece para dar entrada nuevamente a ansias de querer tener más, de poseer más y más. La gravedad es que no solamente los bienes materiales son los que ocasionan ese afán por tener más y más, sino que además también queremos más poder, más prestigio, más participación, queremos un poco más de todo. Pero notemos que ese querer tiene un tinte egoísta y tiene un tinte personalista. En realidad, contrasta muchísimo con el pensamiento que Pablo nos enseña cuando dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, contentarme. Y esto es la introducción para la meditación, para la exposición de hoy, que nos debe hacer meditar sobre este asunto. Para querer entender a Pablo, ¿cómo hizo Pablo para estar en una condición tan deseada, tan apetecible como el contentamiento? Primero déjenme definirles qué no es contentamiento. Contentamiento no es desesperanza. Contentamiento no es despreocupación. Contentamiento no es abandono. Contentamiento no es dejadez. Contentamiento no es resignación. El contentamiento es una satisfacción interna que no requiere ningún cambio en las circunstancias externas. En Deuteronomio 5:29, el Señor nos dice en su palabra que nos dio mandamientos, pero fíjense, dice, voy a leer desde el 27. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos después todo lo que Él te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Este es el pueblo que no quiso ir a reunirse cara a cara con el Señor. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y el Señor me dijo, he oído todo lo que este pueblo te dijo, todo lo que te dijeron, está bien. Ojalá tuvieran un corazón inclinado a temerme y cumplir
todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Los mandamientos en la palabra fueron dados por Dios para traer contentamiento. El hombre en su egocentrismo cambió esto como una norma rígida de prohibición, pero en realidad cuando Dios los dio, esos 10 mandamientos, que los podemos encontrar en detalle en Éxodo 20, del 3 al 17, se resumen en un deseo de Dios de una lista básica de ley moral, de cuestiones morales, para que nos vaya bien y para que tengamos plenitud y contentamiento. Ese es el espíritu de la ley, de los 10 mandamientos. Y la lista dice así: primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, santificarás el día del Señor. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no darás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y esto le iba a dar contentamiento a la persona, a la familia y a la sociedad. ¿Qué sociedad no quisiera vivir con estas normas? El 10º mandamiento, el de codiciar, habla de deseos, de algo que viene de adentro, esa codicia. La codicia es un deseo ilegal que no está de acuerdo a la ley, porque el 10º mandamiento lo prohíbe, que proviene de un descontento, de una insatisfacción. Y por eso la gente no lo toma eso como un pecado, ese descontento. Un misionero católico franciscano, el padre Francisco Javier, decía: he escuchado miles de confesiones, pero ninguna de codicia. Nadie se confiesa de eso. Nadie fue en la vida de este misionero a confesarse por ser codicioso. ¿De dónde viene esa inclinación del corazón? El apóstol Pablo, en Romanos 7:7, dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, porque el Pablo entendía esto. La ley es para traernos paz a todos, para darnos un marco. Dice, sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codicies. Es algo interior, no de cumplir reglas, no de ritos. Aunque Pablo obviamente cumplía con todos los ritos. Thomas Watson decía: la codicia es una borrachera seca. Es triste ver a un borracho. Es triste ver a un codicioso, a un avaro. La codicia, por esto lo traigo al tema, es lo contrario al contentamiento. Y el contentamiento es la única llave contra la codicia, contra la avaricia, contra ese pecado. Marcos 7, 21 al 23 dice: porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Fíjense, Jesús está diciendo: todo lo que no hace cumplir la ley viene de adentro del corazón,
no de lo exterior. La maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Un gusano en la manzana, de adentro para afuera. ¿Y quién puso el gusano en la manzana? ¿Quién fue permitiendo que la manzana hiciera un agujerito para que entrara el gusano? Eva codició la manzana, no le voy a echar las culpas a Eva de todo. Satanás codició ser igual a Dios. Fíjense, 2 pecados de codicia, de desear. David codició a Betsabé y se convirtió en homicida. El siervo de Eliseo se convirtió en leproso porque codició la ropa de Naamán y la recompensa de Naamán que Eliseo no le había pedido. El hijo pródigo se fue porque codició una vida distinta, lo que tenía, la herencia. La mujer de Lot codició la vida de Sodoma, se dio vuelta, Sodoma. Sí, Sodoma es acá. La vida de Sodoma es contigo, querida. Y no se es codicioso, escuchen esto, avaro, solo cuando se tiene mucho o por tener mucho. No es cuestión del verbo tener, es cuestión del verbo ser. Es una desviación del verbo ser. Iván Baker escribía, he visto mucha codicia en las villas miserias. Milton Pope nos dijo lo mismo. Él vivía en las villas miserias. Las villas miserias son las favelas, las villas miserias son las barriadas, los barrios populares, donde la gente es pobre. Sí, pero no nos vamos todavía. Cuidémonos de la avaricia. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado, Jesús, está con letras rojas, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Si hay algo nocivo, es el amor al dinero. Pablo no condenó el dinero, condenó el deseo del dinero, el amor al dinero, el amor a la fama. Y por esta causa muchos se perdieron, porque buscaban acumular más riqueza, prestigio entre los hombres, olvidándose de lo que verdaderamente le podía dar contentamiento, paz, tranquilidad, que es Dios. Es muy interesante que muchos se dan cuenta de esto cuando les llega el retiro. Le estoy haciendo una confesión. Yo he mirado muchísimo, bueno, de hecho lo pongo en el libro, ¿no? O en la biografía testimonial. Yo miraba mucho a los demás y quería alcanzar esas posiciones. Pero para vivir con contentamiento tiene que haber un cambio en el espíritu con minúscula, en el espíritu interior de uno, que es el que se comunica con el Espíritu de Dios. Solamente así se puede disfrutar de lo que uno tiene. Solamente así se puede disfrutar sin sufrir por lo que uno no tiene. Como decíamos y contaban en el libro, yo siempre quise tener una casa con piscina. En la quinta la tuvimos, después lo regalamos cuando nos vinimos acá. Y no la pude tener más acá. Pero tengo hijos que tienen casas con piscinas. ¿Se dan cuenta? Tengo amigos que tienen casas con piscinas. Y lo importante es tener esos amigos que me permiten usar la piscina. Igual iba a decir hace 10 años que no tocaba una piscina. No, para nada. Ustedes no saben lo que soy. Me encanta porque uno va tratando de imprimir un ritmo al mensaje, de ir profundamente para tocar la fibra y viene el chiste y te saca y ahora remontamos. Muy bien.
Recuerden lo que... Así es, pero todo tiene su tiempo, así que vamos aprendiendo de eso. Hay tiempo para todo y tenemos que hacer bien las cosas con el tiempo, sin exceso, equilibradamente, y entender bien lo que el Señor nos dio, lo que puso a nuestro cuidado y lo que no puso a nuestro cuidado. Hay quienes piensan que servir a Dios es permanecer en el templo o en el salón de reunión, en el santuario o dentro de los templos a donde se congregan. Pero olvidan que permanecer mucho tiempo acá no te da eso, sino que el llamado de Dios es a otras responsabilidades que son prioritarias para nuestra vida. Dios lo estableció, el hogar, el trabajo, allí. Ahí podemos mostrar el testimonio de lo que está haciendo Dios en mi corazón. Y es bueno recordar que cada uno de nosotros, si en verdad decidimos seguir a Jesucristo, nos toca imitarlo. Y tal como Él lo hacía, debemos llegar a donde están los que necesitan, debemos llegar a donde están los enfermos espirituales, porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Y esas personas, generalmente, las encontramos afuera del templo, no dentro del templo, no dentro del lugar de reunión. Entonces, tenemos que tener esa paz de que si el Señor nos llamó, le demos ese tiempo al Señor. Y no por codiciar, tener un poquito más, un poquito más, un poquito más, nos sirva al Señor. Pero tengo una buena noticia. Dice el Señor que la insatisfacción, la codicia, la avaricia se cura. ¿Cómo? Con un cambio básico en la actitud. Actitud es lo que está dentro del cableado de uno, algo que viene de adentro. ¿Cómo me posiciono yo hacia esto que estoy viendo o hacia esto que estoy pasando o hacia esta forma que tengo de vida basado en la palabra de Dios? Con estas promesas. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Mira qué antídoto para la codicia. Timoteo 6:6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si se está satisfecho con lo que se tiene. Esto es muy importante. ¿Cuánta gente no sirve a Dios porque dice, no, yo voy a perder, gano muchísimo más con esto? Ojo con eso. El Salmo 119:36. ¿Por qué será que la palabra dedica tanto tiempo al dinero, al manejo del dinero, al tener, a las posesiones? Piénsenlo, porque los ataques mayores vienen por ahí. Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón hacia tus mandatos, hacia lo que tú dices, Señor, hacia tu ley, y no hacia las ganancias deshonestas. Otra vez, a veces estar inclinado hacia las ganancias te hace salir del plan de Dios. Hechos 20:35 dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Segunda de Corintios 9:5-11. Dice, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia
cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha. Y fíjense lo que dice, y voy cerrando, Salomón, el más sabio de los hombres, Proverbios 30, 7 al 9. Solo te pido dos cosas, Dios, y no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. El contentamiento en la vida de Pablo, y él lo dice, lo explica, y enseñó a las congregaciones a ser generoso, a contentarse, a tener confianza de que el que da la semilla, el que siembra, es el mismo que te va a alimentar, y entonces a poner la mirada en otros. ¿No sabes cómo me gocé cuando hoy orábamos en la reunión de oración por todas las semillas que esta comunidad planta en el mundo? Aunque ustedes no lo vean, es semilla de ustedes, de la buena obra de ustedes. El contentamiento para Pablo fue una gran prueba, pero como toda gran prueba, se convirtió en un gran recurso. El contentamiento es un gran recurso. Si lo fue para Pablo, lo va a ser para Esteban, lo va a ser para mí, lo va a ser para Eduardo, lo va a ser para Luis, para Patricia, para todos. El contentamiento, después de todo, Dios dijo que lo iba a usar, así que Pablo dijo, bueno, si el Señor me dijo, me va a usar. Pablo tenía contentamiento a donde estuviera, ministrando a quien fuera, no le importaban las multitudes. Pedro predicó a multitudes, pero él no lo miró, él le predicó a un carcelero, a un marinero, a unas mujeres a la orilla del río, y no se quejaba, estaba contento. El Señor te trajo acá para predicarnos a nosotros y al mundo, porque nos dio la tecnología para estar en el mundo. Pablo tenía contentamiento en ese lugar donde Dios lo había puesto. Un hombre que tenía una comisión para el mundo, pero que se mantenía fiel. No estaba celoso de otros jóvenes que parecían rebasarlos. Mientras los otros viajaban por el mundo ganando a judíos y a gentiles, Pablo estaba preso. Estaba contento. Él escuchaba los reportes de grandes multitudes convertidas al Señor por medio de hombres que había formado, pero nunca contendió con ellos. Pablo no tenía envidia. Él sabía que un hombre rendido a Cristo sabe tanto de rebajarse como de honrarse. Y dice, cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. El mundo hoy podría haberle dicho, Pablo, pero vos estás pensando así porque ya estás al final de tu vida, porque no tenés ahorros, porque no tenés inversiones, porque todo lo que tenés es una muda de ropa.
Pero si hubiese sido así, Pablo les hubiese respondido, sí, pero yo gané gente para Cristo. Yo soy un ganador. Yo encontré la perla de gran precio y es lo único que anhelo. Jesús me entregó el poder de entregarlo todo y de volver a tomarlo, como hizo Él, que entregó la vida y la volvió a tomar. Lo entregué todo y ahora me aguarda una corona. Yo solo tengo esa meta, ver a Jesús cara a cara. Todas las estrecheces de este tiempo no se van a comparar. Son una preparación, son un recurso. Pero déjenme decirle esto para que no se confundan, creo que lo dije al principio. La espiritualidad no es sinónimo de pobreza, no es que uno es espiritual porque es pobre, no. No necesariamente poseer menos demuestra de que uno es libre de ambición, de compulsión por tener, por consumir. Hay quienes teniendo poco miran con desagrado a quien tiene un poco más, a quien fue bendecido con más bienes. Lo importante para tener contentamiento es saber no depender de las cosas materiales, sino de Jesucristo. Como decía Diógenes, estoy feliz de ver la cantidad de cosas que no necesito. Nunca vamos a poder estar satisfechos. Nunca vamos a poder ser generosos si no aplicamos la llave de la satisfacción y el contentamiento. Y termino con esto. Filipenses 4:19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y te dejo una pregunta para la semana. ¿Cuál es tu nivel de contentamiento? Recordá que el nivel de contentamiento es proporcional al nivel de agradecimiento. Contentamiento proporcional a agradecimiento. ¿Estás agradeciendo diariamente? Entonces estás contento. Y me siento contento, y tan contento me siento que me siento contento. El Señor les bendiga ricamente.